te envió el Evangelio, una reflexión y sus respectivas preguntas para profundizar tu vida de fe. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Reflexión en torno al Evangelio de San Mateo, capítulo 16. El Evangelio de este día nos comparte lo siguiente. Jesús quiso dejar a un pastor en Pedro y sucesores, para que en su nombre gobernara y evangelizara a la iglesia. Por eso le dio palabras de sabiduría y de ciencia, para que con ellas dirigiera el caminar del pueblo de Dios. De ahí que tengamos en cuenta los escritos del Papa Francisco y antecesores, para tener un referencial en la educación de la vida de fe. Las palabras del prefacio de este día nos comparten lo siguiente: Señor, en los pastores Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo, y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Ambos apóstoles sellaron su fidelidad a Cristo con su propia sangre en el martirio. Pedro murió crucificado con la cabeza abajo, considerándose indigno de morir como su Señor. Pablo fue degollado fuera de los muros de la ciudad de Roma. Pedro y Pablo son memoria viva de servicio en la Iglesia de Cristo. Son ejemplo de fermento de unidad en la misma. Preguntas para reflexionar. Primera pregunta: ¿qué inspiran en ti los apóstoles Pedro y Pablo? Segunda pregunta: ¿haces tuya la confesión de Pedro? ¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Tercera pregunta: ¿podrías expresar cómo es tu fe en Jesucristo? Hasta la próxima, te deseo lo mejor.